Seguimos en nuestra segunda parte sobre la corta serie de 2, sobre el bautismo hoy. La semana pasada comenzamos a considerar el tema del bautismo, lo que la Biblia enseña acerca del bautismo, y comenzamos la charla diciendo, mejor dicho, la meditación diciendo que es una paradoja que el mundo, la cristiandad, esté repleto de personas que han sido bautizadas y se creen creyentes por el solo hecho de haber sido bautizados como bebitos, como infantes. Y tanto en la iglesia romana como en las iglesias principales protestantes, la práctica del bautismo infantil ha sido algo normal, hasta el día de hoy se lleva a cabo. Y por esa razón hay muchísimos, millones de personas que por el solo hecho de haber sido bautizados ya son cristianos. Por otro lado, la otra cara de la moneda es que hay muchos creyentes verdaderos en las iglesias que no han sido bautizados y permanecen en esa condición. De eso estaremos hablando hoy. Vimos la última vez que el bautismo de infantes o el bautismo infantil no es una práctica bíblica. No podemos ver el bautismo de ningún bebito en ningún lugar, en ningún pasaje del todo el Nuevo Testamento, y sin embargo es la práctica normal. Hoy queremos enfocarnos en el bautismo que realmente subraya el Nuevo Testamento. Es el bautismo de aquellos que profesan fe en Cristo Jesús. Es el único bautismo que el Nuevo Testamento enseña. Aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Los bautizados en el Nuevo Testamento son siempre los que creen. El único bautismo que observamos aquí. El bautismo, como vimos la última vez, en la enseñanza de Jesucristo, en la Gran Comisión, nos dice el Señor Jesús: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos primero y a ellos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el pasaje que leímos allá en Hechos capítulo 2, comenzamos en el versículo 41, pero en el versículo 38, Pedro se dirige a los que escuchan su predicación y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Está dirigiéndose a adultos, personas que tienen la capacidad de entender y dar una respuesta al mensaje. Este es un mandamiento a cada creyente. Y como leímos, 3,000 personas creyeron, 3,000 fueron bautizados ese mismo día, el día de Pentecostés. Este es el comienzo de la iglesia cristiana. Es absolutamente claro que somos llamados a hacer una confesión pública de fe por medio del bautismo. Pero a pesar de ese claro mandamiento, existen muchos cristianos, demasiados cristianos en iglesias que no han sido bautizados ahora sí como creyentes. Algunos de ellos se encuentran en nuestra iglesia, tanto en el lado de habla inglesa como en nuestro ministerio hispano también. Personas que asisten, que se sienten contentos, están felices, son parte de la congregación, pero por alguna razón no piensan que el bautismo es algo tan importante. Bueno, espero que después de este mensaje su manera de pensar cambie de una manera radicalmente. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hay gente que no se bautiza aunque son creyentes verdaderos? Bueno, hay varias razones. Algunas personas son ignorantes de lo que la Biblia enseña al respecto. Muchas personas desconocen que la Biblia dice, o lo que la Biblia dice acerca del bautismo, y no se bautizan. En algunos casos están mal enseñados. En ciertas situaciones, personas han sido bautizadas como infantes, como niños, como bebitos, y piensan que ese bautismo entonces es suficiente ya y sirve para el resto de su vida cristiana hoy. No es así. Han sido mal enseñados o son simplemente ignorantes. Otra posibilidad es que hay personas que tienen cierto orgullo y no quieren bautizarse porque el bautizarse les da cierta vergüenza. Sería admitir de que no lo han hecho, aunque sabían que deberían haberlo hecho, no lo han hecho, han dejado el tiempo pasar y no lo quieren hacer, y tal vez su orgullo interfiere. Y esa es la razón por la cual él o ella no quiere bautizarse.
Algunos son simplemente indiferentes. La indiferencia es otra razón. Personas que son indiferentes al bautismo, piensan que tal vez no es importante, no ven en el bautismo algo prioritario, son, como decimos en Argentina, dejados o flojos. En otras palabras, no quieren que se les moleste y ahí lo dejan. Es una posibilidad, son indiferentes a eso. Otros son positivamente desafiantes, tal vez rebeldes a lo que saben el Señor Jesús les enseña. Tal vez hay pecado en la vida de algunas personas y ese pecado les impide a tomar ese paso de confesión pública y rendirse públicamente y confesar a Cristo públicamente, y no lo quieren hacer y continúan en ese estado. Y una quinta categoría serían aquellas personas que son positivamente inconversos, no conocen al Señor, no son regenerados, vienen a la iglesia, son parte de la concurrencia, etcétera, pero no les importa porque realmente no conocen al Señor. Entonces queremos que hoy pensemos en lo que es el bautismo, y si hay alguna persona que no se ha bautizado, pero que debe ser bautizado, que hoy sea el día de pensar seriamente al respecto. Pero todos vamos a sacar provecho de esta enseñanza bíblica. La primera pregunta que vamos a hacer acerca del bautismo es, ¿qué es el bautismo? Puede que exista en medio nuestro alguna persona que ni siquiera sabe lo que es el bautismo. Piensa que tal vez es una ceremonia que se hace en la iglesia, pero realmente no tiene una idea concreta de lo que es el bautismo. Vamos a decir que simplemente el bautismo podríamos definirlo de esta manera. El bautismo es un servicio por el cual una persona es sumergida en agua. Y vamos a comenzar ahí. Como vimos la última vez, el Nuevo Testamento usa dos palabras para describir el bautismo cristiano. La primera palabra es bapto, la segunda palabra es baptizo. Son similares. Y significan colocar en agua, poner en agua. Eso es. La palabra bapto tiene la idea de mojar, poner en agua simplemente. Por ejemplo, a mí me gusta tomar el café con leche, a veces con un pan bien tostado, con mantequilla, y lo que hago es lo mojo en el café. Bueno, eso es lo que estoy haciendo, lo estoy bautizando en el café, le estoy dando un bapto en el café para comérmelo. Bueno, esa es la idea detrás de ese verbo, bapto, mojar. La idea de baptizo, que es la otra palabra, el otro verbo, es una forma más intensiva del primer verbo y quiere decir sumergir por completo. Sumergir por completo. El punto es que ambos verbos se usan en el Nuevo Testamento para describir el bautismo cristiano. En otras palabras, describen la inmersión, nunca la aspersión o salpicar con gotas arriba de la cabeza de la persona bautizada. Nunca se utiliza así en todo el Nuevo Testamento. Bapto o baptizo simplemente significan sumergir. Sumergir. Y cada vez que aparecen en el Nuevo Testamento, esta palabra o este verbo podría ser traducido como sumergir. Y las 3,000 almas fueron sumergidas. Podríamos haber dicho eso, pero no. Se traduce bautizar. Aún Juan Calvino, dijimos la última vez, ustedes recuerdan quién era una persona que creía en el bautismo de infantes y bautizaba por aspersión, escribió lo siguiente: la palabra bautizar significa sumergir. Él mismo lo dice. Y es una certeza que la inmersión fue la práctica de la iglesia primitiva. Ya lo vimos la última vez. Él lo admite. Fue la práctica de la iglesia primitiva. Todos los creyentes en la iglesia primera eran sumergidos en agua. Esas 3,000 almas fueron sumergidas, bautizadas en agua. Otro dato interesante acerca de estos dos verbos, bapto y baptizo, es que nunca se utilizan en forma pasiva o en voz pasiva. Por ejemplo, no se dice que el agua fue bautizada sobre alguien o fue vertida sobre alguien, esto sería aspersión, sino que se dice lo siguiente, que alguien es bautizado o sumergido en agua. Siempre se utiliza para expresar eso. Esa persona fue sumergida en agua.
Quiero que veamos algo interesante acerca de esto, extrayendo discernimiento tal vez de un par de pasajes en el Nuevo Testamento que nos abren la idea, nos abren el panorama. Vamos por unos instantes a Mateo 3 y vamos a mantener el dedo puesto ahí en Mateo 3. Estaremos observando algo en varias ocasiones. Mateo 3, leemos aquí acerca de Juan el Bautista. Este es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, y como su nombre bien lo indica, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Bueno, aquí lo tenemos. Estaba bautizando, o sea, sumergiendo. Fíjense versículos 5 y 6 de Mateo 3. Acudía entonces a él, Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y confesando sus pecados, noten esto, eran bautizados por él en el río Jordán. Noten que eran bautizados en el río. No hay necesidad de ir a un río para ser bautizados si todo lo que el bautismo significa es aspersión. No tiene sentido. Vamos al versículo 16. Está hablando después de que Jesucristo fue bautizado por Juan. Nos dice ahí el versículo, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Noten, estaba en el agua y salió del agua y los cielos fueron abiertos, etcétera. No, lo que estamos viendo es que fueron al río, Juan bautizaba en el río, bautiza a Jesús en el río y salen del agua. Esto nos da una imagen visual de que un bautismo era siempre por inmersión. Inmersión. Otro pasaje. Se encuentra en Juan 3. Y aquí tenemos otra vez a Juan el Bautista bautizando. Y el versículo 23 nos dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Pero, ¿por qué es que bautizaba en ese lugar? Ahí nos dice el pasaje, porque ahí había, ¿qué? Ahí había mucha agua y muchos venían a ser bautizados. En otras palabras, había necesidad de mucha agua para sumergir a todas estas personas. No simplemente salpicarlos. En Hechos 8, capítulo 8, ustedes recuerdan el bautismo del eunuco. Aquí tenemos a Felipe y el eunuco, y Lucas nos relata, comenzando con el versículo 36, Hechos 8:36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, o sea que no era un charquito, era un charco ahí. Descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, otra vez, no era un charquito, salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino ahora gozoso. Otra vez, son imágenes gráficas que enseñan que el bautismo en agua fue siempre por inmersión. Siempre por inmersión. Y es justamente la inmersión en agua que brinda el simbolismo de lo que el bautismo trata de enseñar y demostrar. El bautismo por inmersión, y estaremos viendo esto un poquito más, es una lección objetiva, es un símbolo de una profunda realidad espiritual, la unión de un creyente en Cristo Jesús con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso es lo que el bautismo simboliza, en otras palabras, la realidad de salvación. Eso es lo que el bautismo es. El bautismo no tiene sentido para una persona que no ha sido redimida. No tiene sentido para un bebé. Solo y exclusivamente tiene sentido para una persona que ha sido salvada, que está unida a Cristo Jesús, porque eso es lo que Él está declarando públicamente a través de ese testimonio del bautismo. Ustedes pueden ver eso. A través de la Biblia Dios utilizó muchos símbolos. El bautismo es uno de ellos. Muchos símbolos. Detrás de cada símbolo existía una lección espiritual particular.
En el Nuevo Testamento tenemos dos símbolos que el Señor dejó para su iglesia. Tenemos el bautismo, que es lo que estamos hablando, y otro símbolo que es la cena del Señor. Son los únicos dos símbolos. Detrás de cada uno de ellos, una lección espiritual muy, muy importante. Entonces, el bautismo es una lección visual. A través de sumergir, tenemos este símbolo que enseña al cristiano su unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ser salvo quiere decir estar unido a Cristo, estar en Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza en sus epístolas más de 125, 126 veces esa expresión en Cristo o un equivalente. Estamos en Cristo. ¿Y cómo entramos a esa relación de salvación en Cristo? Por medio del bautismo espiritual, donde el Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo de Cristo, su iglesia. Eso es lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios 12:12. Esta es una realidad espiritual y se hace visible a través del bautismo, de la inmersión. Bueno, eso es lo que el bautismo es. Otra pregunta. ¿Dónde se originó el bautismo? ¿Nació con la iglesia? O mejor dicho, nació con Juan el Bautista, lo vemos por primera vez en el Nuevo Testamento. La verdad que el origen del bautismo por inmersión es una práctica que se remonta muy lejos al Antiguo Testamento. Y es la siguiente. Si un gentil, una persona no judía, quería identificarse con el pueblo de Dios, con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, tenía que pasar por una ceremonia que incluía un bautismo por inmersión. Si era varón, si la persona que quería identificarse con el pueblo de Israel era un varón, primero tenía que pasar por una parte de la ceremonia que era el melá, que era la circuncisión. Esta era la marca física, ustedes recuerdan, de todo varón judío como perteneciente a la nación del pacto. Esta ceremonia no solo hablaba de identificación con el pueblo de Dios, sino que también hablaba o simbolizaba limpieza espiritual. Entonces, si querías identificarte con los judíos, si eras gentil, tenías que pasar por este paso. El segundo paso en la ceremonia era el tevelá o el bautismo por inmersión. Y aquí tenemos el antecedente. Este paso de la ceremonia simbolizaba un rompimiento con la vida vieja, fuera de Dios, fuera del pueblo de Dios, fuera de la ley de Dios, sin acceso a las promesas de Dios. Y de esa manera vieja de vivir tú la dejabas atrás y lo hacías a través del bautismo, que simbolizaba justamente morir a esa vida vieja y ahora nacer a una nueva vida, a una nueva familia, a una nueva relación con Dios. Implicaba arrepentimiento, obviamente. Y la tercera parte de la ceremonia, que era de 3 partes, que hacían de un gentil que formara parte ahora del pueblo de Dios, el pueblo judío, era el corbán, donde la persona que se identificaba con Israel, se sacrificaba un animal, se rociaba la sangre de ese animal sobre la cabeza de la persona que estaba siendo integrada a la nación de Israel, a ese gentil, y ese animal representaba el sustituto por su muerte, el sustituto para pagar por los pecados de esa persona. Por supuesto, era como el resto de los sacrificios del Antiguo Testamento, simbólico del Cordero y sacrificio final que realmente iba a quitar el pecado del pueblo, del sacrificio de Cristo Jesús. Pero había ese proceso. Y ahí vemos entonces que ya hay un antecedente del bautismo por inmersión en la nación de Israel. La inmersión de un prosélito. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces, los judíos ya estaban acostumbrados, ya estaban familiarizados con ese bautismo por inmersión, que significaba identificación con el Dios verdadero, muerte a una vieja manera de vivir y el comienzo ahora a una vida nueva. Entonces los judíos estaban conscientes, familiarizados con eso. No es de sorprenderse entonces
que cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Juan el Bautista acá predicando, el arrepentimiento y la preparación a recibir al Mesías, que el bautismo era una práctica de Juan. Su ministerio comenzó llamando al arrepentimiento y al bautismo. Y vemos que multitudes, el pasaje que leímos ahí en Mateo 3, multitudes venían a Juan para ser bautizadas y prepararse para recibir al Mesías y recibir al reino. Obviamente, de esas multitudes no sabemos cuántos realmente vinieron y estaban arrepentidos o simplemente se dejaron llevar. No sé, pero no muchos genuinamente se arrepintieron. Pero el mensaje de Juan era que sus oyentes tenían que venir a bautizarse, así como un gentil venía a bautizarse, estar listo a dejar y abandonar su manera vieja de vivir y ahora estar listos para vivir una vida nueva en relación genuina con Dios y en relación con el pueblo de Dios. Entonces, el símbolo más claro que los judíos ya conocían para simbolizar eso era justamente el bautismo, que daba testimonio de ese deseo y esa confesión dramática de su distancia de Dios y ahora su deseo de querer regresar a Dios. Eso es lo que pasó ahí en Mateo 3, cuando la gente acudía, muchos venían a ser bautizados. Ahora, este bautismo de Juan marcaba una actitud entonces de arrepentimiento por parte de aquellos que venían, y la persona que lo hacía supuestamente venía penitente y quería ser bautizado, recibir al Mesías y ser parte del establecimiento del reino. Bueno, como dije, muchos de los judíos vinieron, no todos realmente fueron arrepentidos, sino temporalmente. Algo interesante cuando Juan está bautizando, algo muy interesante sucede. Les dije que nos mantuvieran sus dedos ahí en el Mateo 3. Noten lo que sucede en el versículo 13. Uno de esos días que estaba Juan bautizando, se aparece Jesús. Por supuesto, esto desconcierta a Juan, porque este era un bautismo de arrepentimiento. Y de repente ahí leemos el versículo 13, entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Noten el tono de desconcierto. Él estaba llamando a los judíos a arrepentirse de sus pecados, a alistarse a recibir al Mesías, porque el Mesías pronto iba a venir, iba a establecer su reino, y de repente aquí está el Mesías pidiendo que se le bautice. Obviamente Juan sabía quién era Jesús, sabía que era el Mesías. Acuérdense, en primer lugar, Juan era primo del Señor Jesús. Sin duda, como familias habían crecido con cierta familiaridad el uno con el otro. Pero no solamente eso, sino que vemos en el capítulo 1, versículo 9 del Evangelio según San Juan, que cuando Juan presenta a Jesús a la gente, lo presenta como, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan nos dice acerca de la entrada del Cordero de Dios al mundo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y después nos dice de su encarnación, que se hizo carne y se hizo uno de nosotros. Y Juan lo introduce como el Cordero de Dios. Este es Dios hecho carne. Y de repente el Cordero de Dios viene y se presenta ante Juan y le dice, bautízame. Realmente le rompió los esquemas a Juan. Estaba desconcertado. Y no lo quiso hacer, no quiso permitirle, pero noten el versículo 15, respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bueno, obviamente era Dios el que le hablaba, pero Juan se lo permitió. Qué interesante que él trató de impedirlo, sin embargo, porque pensaba que él necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero Jesús dice, permítelo, para cumplir toda justicia. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué quiso decir Jesús
con cumplir toda la justicia de Dios? La respuesta es clara en el Nuevo Testamento. Al morir en la cruz, cuando la ira de Dios sobre el pecado fue descargada sobre su Hijo, que estaba ahí en esa cruz como sacrificio, cargando y pagando por el pecado de todos los suyos. En ese sacrificio perfecto, toda justicia fue cumplida. Dios fue satisfecho y ahora puede imputar su propia justicia a todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Jesús antes de expirar? Entre las últimas, ¿consumado qué? Es. O sea, todo lo que Dios requería de la justicia fue cumplido en Cristo Jesús. Por eso Jesús, nos dice Pablo, al que no conoció pecado, Jesucristo, fue hecho pecado por nosotros en esa cruz cuando cargó el pecado de nosotros, para que nosotros llegásemos a ser ¿qué? Justicia de Dios, no en nosotros, sino en Él. En Él. Toda justicia se cumple en la cruz. Y por lo tanto, el bautismo de Jesús, de alguna manera, el bautismo de Jesús con Juan, de alguna manera está conectado con su cruz. Su bautismo es una ilustración previa a su propia muerte y resurrección que venía pronto. Es interesante notar las palabras de Jesús, por ejemplo, en Lucas 12:50, cuando habla de un bautismo. Dice así Lucas 12:50, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, dice Jesús. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús estaba describiendo a su muerte en la cruz como un bautismo. No dice de una muerte tengo que morir, no dice de un sacrificio tengo que ser sacrificado. Jesús dice de un bautismo tengo que ser bautizado. Cristo veía a su muerte y resurrección después de la cruz como un símbolo de su bautismo, que estaba representado ahora en el bautismo aquí con Juan. Entonces el bautismo de Judea con Juan fue una figura del bautismo mucho más solemne que iba a ocurrir en Jerusalén pocos días después de ello. Era necesario, según Jesús, cumplir toda justicia. Su muerte, su sepultura y resurrección, entonces cumple esa justicia. Entonces el trasfondo del bautismo, ¿dónde comenzó? En el Antiguo Testamento, cuando los prosélitos eran bautizados. Otro antecedente es el bautismo de Juan, y otro antecedente aquí tenemos el bautismo de Jesús. Más tarde el mismo Señor Jesús dice en la Gran Comisión, y por todo el mundo hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia primitiva entiende este mandato, no fue opcional. Noten que eso no es opcional, el bautismo nunca se presenta en el Nuevo Testamento como algo opcional, sino que es un mandamiento del Señor. La iglesia entendió eso, 3,000 personas creyeron, 3,000 personas se bautizaron, como leímos allá en el capítulo 2 de Hechos, indicando con eso que abandonaban su manera vieja de vivir, se identificaban con Cristo, con su muerte, su resurrección y a una vida nueva. Entonces el bautismo encuentra su cumplimiento final en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el significado teológico del bautismo cristiano? Ya hicimos referencia a esto, pero permítame cristalizar la idea un poquito mejor. ¿Qué es el significado espiritual del bautismo cristiano? ¿Está limitado a recordar simplemente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? No. Cuando un creyente se bautiza, está también profesando su unión con Cristo en esa muerte, en esa sepultura y en esa resurrección. Es interesante que cuando Pablo nos describe a nosotros como cristianos, nos describe como personas que hemos sido incluidos en ese bautismo de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Lo expresa, por ejemplo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo he sido crucificado, pues he muerto. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el momento que creemos en Cristo Jesús,
por un milagro sobrenatural y soberano de Dios, Él nos coloca en Cristo y morimos con Él y juntamente con Él somos resucitados. Qué interesante. Pablo lo expresa en Efesios 2, comenzando con el versículo 5, dice: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. El versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Noten eso, ya estamos identificados con Cristo en los lugares celestiales. Hemos muerto con Él y hoy estamos resucitados con Él. Esa es nuestra posición, esa es nuestra realidad espiritual. El bautismo entonces representa esa unión y solidaridad con Cristo Jesús, nuestro Salvador. En Gálatas 3:27, Pablo le dice a los Gálatas: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo Jesús, de Cristo os habéis revestido. Y aquí no está hablando del bautismo de agua, está hablando de ese bautismo por el cual somos incorporados en Cristo Jesús. Lo mismo que Pablo enseña en Romanos 6:3. Pregunta a los creyentes ahí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí no está hablando del bautismo de agua, ese bautismo espiritual en Cristo. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Esto no es descripción de agua. Esto es descripción de una realidad espiritual. Bautizados, unidos en su muerte y resucitados en su resurrección. Eso es lo que sucedió cuando Dios nos incorporó en Cristo Jesús, nos bautizó en Cristo Jesús. El bautismo de agua simplemente simboliza esa realidad. Pero el bautismo de agua nunca va a lograr esa realidad. Ahora, ¿cuál es la relación? Otra pregunta. ¿Qué relación tiene la inmersión, sumergir, con la salvación? Algunos enseñan, tal vez ustedes han escuchado eso, algunos enseñan que el bautismo es requisito, el bautismo por agua es requisito para ser salvos. Bueno, el bautismo no tiene relación con la salvación, el bautismo no cambia a nadie, no santifica a nadie, es simplemente simbólico de lo que ya ocurrió en nuestra vida, pero hay cierta bendición en ser bautizados. Y la bendición es esta: la relación entre el bautismo de agua y la salvación es esta, es la misma relación de la obediencia a la salvación. Cuando nosotros obedecemos, somos bendecidos. Y el indicador más claro de que una persona ha sido transformada, por lo menos en el Nuevo Testamento y en esta primera iglesia, es que fueron bautizados inmediatamente. El bautismo en el Nuevo Testamento se presenta como un indicador inmediato e inseparable de una conversión genuina. El día de Pentecostés, como leímos, 3,000 almas se convirtieron, 3,000 almas fueron bautizadas, 3,000 almas continuaron en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Los que creyeron son los mismos que fueron bautizados y los que también perseveraron en la fe. Todos fueron bautizados inmediatamente porque era un testimonio de lo que ellos habían experimentado genuinamente, transformación. Ahora, pensemos un poco en el contexto ese. En ese día, o en esos días, el que se bautizaba daba testimonio de su identificación con Cristo. Noten que estos eran todos judíos, y sabían ellos que Jesucristo había sido considerado por la nación como un charlatán, un fraude, por eso murió. Entonces, el identificarse con Cristo te podría traer muchos problemas si tú eres judío. Particularmente si haces tu identificación pública a través del bautismo, diciendo: yo me identifico con Cristo Jesús, el Mesías, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso era problemático.
El judío que se bautizaba en el nombre de Jesucristo expresaba entonces una tremenda valentía. El precio era muy alto. Expresar de que tú perteneces ahora a Cristo Jesús y abandonar tu vida como judío sabiendo que te iban a perseguir, sabiendo que te iban a quitar de la nación, te iban a cortar de la herencia, etcétera, etcétera. Ser bautizado era algo muy serio. Por eso los que se bautizaban estaban seguros que eran genuinos. Eran genuinos. Hoy tal vez se hace más fácil, ¿no? Tú puedes decir que eres cristiano y seguir el rito, la ceremonia de bautizarse, y en más de una ocasión escuchamos algunos testimonios donde después de escuchar a la persona dar su testimonio dice, y ni idea tiene de lo que es ser cristiano. Está diciendo cosas. O sea, en un sentido es mucho más fácil ser bautizado hoy que ser bautizado en esa época. Lo que estoy tratando de decir es que el bautismo siempre se relaciona a la salvación, pues revela una conversión genuina. Solamente los creyentes deben ser bautizados. Y los que han sido transformados genuinamente deben ser bautizados, no simplemente aquellos que dicen. Leemos ahí las palabras de Pedro en el versículo 38 de Hechos 2, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En primer lugar es un mandamiento y cada uno de ellos tenían que hacerlo. Y después agrega, para el perdón de pecados, para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiere decir esto que el bautismo de agua lava del pecado? No. Lo que está diciendo Pedro es que relaciona el bautismo con la salvación, porque es por medio del bautismo, un paso de obediencia, que el creyente demuestra que sus pecados realmente han sido perdonados. Es una expresión de una genuina conversión. El bautismo es un paso de obediencia al mandato de ser bautizados. La salvación se demuestra entonces con la obediencia. El bautismo es el primer paso tangible de obediencia al Señor. No me digáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Eso no es ser convertido. El que me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo digo, no es de Él. ¿No es cierto? Y el primer paso de obediencia es el bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo no te asegura o no te da seguridad. El bautismo no te hace más santo. Todo lo que hace el bautismo es simplemente demostrar tu obediencia a Cristo, a tu Señor, y darte el gozo entonces de haber obedecido. Es lo único que hace, es lo único que produce. Algunos quieren bautizarse porque piensan que de alguna manera van a ser más santos si se bautizan. Nada que ver con la santidad. Ahora, si el bautismo tiene tanto significado, ¿por qué es que hay tanta confusión en cuanto al bautismo? Tal vez la razón principal es la siguiente. Satanás, el enemigo de nuestras almas, trata a toda costa de hacernos tropezar en áreas de obediencia a Cristo. Ahí comienza todo. Si él logra confundirte en cuanto a algo tan simple y fundamental como el bautismo, ha logrado una victoria y te dirige en el camino de la indiferencia y desobediencia en otras áreas de tu vida. Entonces, si comienzas mal ahí, siendo desobediente en ese primer paso, sin duda vas a ser desobediente en otros en el futuro. Y Satanás quiere que hagamos eso, desobedezcamos. Algunas veces la desobediencia es algo formal. Ustedes saben que algunas denominaciones enseñan cosas totalmente equivocadas en cuanto al bautismo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los cuáqueros, la Iglesia de los Amigos, dicen que el bautismo no sirve para nada y por lo tanto niegan que el bautismo tenga algo que ver con el creyente hoy. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el bautismo es un mandamiento. Entonces, toda una denominación niega el bautismo, ni lo utilizan. Otro extremo de esto es las iglesias de Cristo, las iglesias cristianas, que creen que el bautismo es parte de la regeneración.
Y uno debe ser bautizado para ser regenerado. Aquí tenemos dos extremos. Unos que no practican el bautismo y otros que van al extremo de decir, no, si no te bautizas en agua no eres salvo. Imposible. Algunos, por supuesto, se equivocan extremadamente, como la secta de los mormones que se bautizan por los muertos. Eso ya es un extremo, ¿no es cierto? La Iglesia romana, a través de los siglos, ha enseñado que el bautismo es el bautismo de infantes, donde la gracia se concede a esa criatura a través de la ceremonia o el símbolo. Bueno, vimos eso que la Iglesia protestante también adoptó a partir del siglo III, se hace norma a partir del siglo IV, y hasta el día de hoy las iglesias protestantes mayores o principales practican el bautismo infantil, así como la Iglesia romana. Satanás está causando caos en la iglesia por un mal entendimiento, una mala enseñanza, y causa desobediencia por parte de los cristianos acerca del bautismo. Ahí está la razón principal. Satanás está haciendo lo imposible para que la iglesia no sea obediente. Pero cuando vamos a la Biblia, el bautismo en el Nuevo Testamento, vemos que es único y solo para creyentes en Cristo Jesús. Nosotros que creemos y hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ya estamos llegando al final. Una pregunta que a veces se me hace es la siguiente. Bueno, pastor, entiendo lo que es el bautismo, pero tengo una preguntita. ¿Debo rebautizarme? Porque yo me bauticé cuando era niño. Ahora que hemos escuchado esta enseñanza, ¿qué dirían ustedes? ¿Debo bautizarme? Por supuesto, porque ese bautismo vimos que no sirve para nada. No tiene ningún significado. Esa es una cosa. Pero ¿qué de aquellos? Bueno, pastor, yo me bauticé cuando tenía 13, 14 años, pero conocí a Cristo cuando llegué a los 30 años. ¿Debo bautizarme? Sí. ¿Por qué? Porque el bautismo a los 13 o 14 años no significó nada para ti. Entraste seco y saliste mojado del bauticerio, pero no pasó nada contigo. En otras palabras, no tuvo ningún significado. ¿Saben qué? Eso me pasó a mí. Yo me bauticé a los 12 años. En la iglesia donde mi padre era pastor, y con otros jovencitos que se bautizaron al mismo tiempo, y era algo interesante. No, todos bautizados. ¿Y cómo me convertí? Según yo, bueno, yo levantaba la mano cada vez que preguntaban si alguien quería aceptar a Cristo. Yo le daba. Y varias veces, en caso de que alguna vez no haya pegado, yo seguía. ¿Qué pasó? Me bauticé por moda, ¿no? Estaban todos bautizándose, ahí vamos. Al extremo, les cuento, eso mi padre no lo sabía, que después del servicio de bautismo, los chicos que nos bautizamos, usamos el bautismo como pileta de natación. Y ahí andábamos zambulléndonos después de que se había ido la gente. Bueno, eso les da una indicación de que en mi mente el bautismo no tenía ningún sentido. Entonces, si te has bautizado como adulto, antes de conocer a Cristo, ¿te debes bautizar? ¿Ahora? Por supuesto te debes bautizar ahora. ¿Por qué? Porque ahora el bautismo cobra sentido. Yo me bauticé en el Océano Pacífico, en Laguna Beach. No me acuerdo el año, 1970 y algo. Un frío, estaba lloviendo, me acuerdo. Pero ¿saben qué? Yo estaba mortificado por el hecho de que no había sido bautizado. Como creyente en Cristo. Y sentía el peso de obedecer. Me bauticé y a pesar del frío estaba feliz en la vida yo porque había obedecido al Señor. Bueno, ese es el punto, que el bautismo es para creyentes como un paso de obediencia a lo que Él nos ha mandado hacer. No hay opción, debemos hacerlo. Entonces, examina tu corazón. Ve dónde estás y ve si realmente necesitas ser bautizado. ¿Perteneces a alguna de estas categorías que mencionamos hace un rato? ¿Existen excusas en tu persona que no quieres bautizarte? Por ejemplo, sientes cierto orgullo, te da vergüenza bautizarte ahora porque la gente sabe que soy creyente, no me bauticé y bautizarme ahora sería admitir que no lo hice y me da vergüenza. ¿Qué importa? Que te dé vergüenza. Más vergüenza te debe dar delante del Señor, que te está diciendo bautízate.
¿Eres indiferente? ¿Te da lo mismo si te bautizas o no y eres creyente en Cristo? Eso no puede ser. Es un mandamiento del Señor. ¿Estás albergando algún pecado en tu vida? Algo en lo cual eres rebelde y por lo tanto no quieres confesar fe en Cristo Jesús públicamente y quieres conservar esa vida un poco ahí en tinieblas? Bueno, eso es ser desobediente. Y puede ser que hay entre nosotros alguna persona que ni siquiera es del Señor y por lo tanto ni deseos tiene de ser bautizado. Bueno, piensa en lo que el bautismo simboliza. No tiene sentido para un no creyente. Pero examina tu corazón. El bautismo es cuestión de obediencia para el cristiano. Si somos desobedientes, vamos a recibir disciplina del Señor. Si somos obedientes, vamos a recibir bendición del Señor. Y en esta área no podemos jugar. Yo creo que a partir de hoy, si has estado en el domingo anterior y hoy, y tú eres un creyente genuino pero que no has sido bautizado, tú ya no tienes excusa. No puedes escudarte en nada. Es hora de venir al Señor y decir, Señor, sí, es necesario hacerlo. Y lo quiero hacer. Y sé obediente. Ese paso de obediencia siempre trae bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por haber considerado una vez más este tema tan importante. A veces no lo vemos como importante porque se ha convertido casi en un rito de la iglesia. Y Señor, en general no nos gustan los ritos, pero esto no es simplemente un rito, sino que es un simbolismo que tú nos mandas a seguir, que indica nuestra relación contigo. Hemos muerto con Cristo Jesús, hemos sido sepultados con Cristo Jesús en su sepultura y hemos resucitado con Él. Y el bautismo simplemente testifica de eso. Padre, ayúdanos a darnos cuenta del significado de esto. Señor, bendice a cada persona aquí. Tú conoces cada corazón, cada mente, cada manera de pensar. Te pido que toques a cada individuo y aquellos que somos tus hijos y ya somos bautizados, ayúdanos a gozarnos en esta realidad del significado. Y si hay alguna persona que necesita ser bautizada, Padre, toca ese corazón y ayúdale. Y si hay una persona que aún no te conoce en este lugar, Señor, pido que toques ese corazón y le ayudes a entender su condición delante de ti y le des fe para creer y arrepentimiento para ser salvo. Padre, bendice a nuestra congregación, bendice a cada persona aquí presente, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.